La costa salpicada de islas de Carolina del Norte es ahora un destino turístico idílico y popular. Pero hace 400 años era en gran parte inhóspita, como descubrieron los colonos de Roanoke. Cuando White se marchó en 1587, las condiciones de la colonia eran desesperadas. La comida escaseaba y la agricultura no prosperaba como esperaban. Existía una hambruna. Claramente había mucho mal tiempo y estaban teniendo escaramuzas con los indios nativos estadounidenses. Sabemos que no estaban allí cuando White regresa 3 años después, así que casi todas las teorías sobre lo que ocurrió comienzan con una reubicación. Tuvieron que ir a otro lugar. Pero Roanoke es una isla, así que si querían huir, tenían que atravesar una extensión de agua. Afortunadamente, aunque no tienen suficiente comida, tienen una embarcación. Los colonos llegaron originalmente con 3 barcos. Uno regresó a Inglaterra de inmediato. Uno fue tomado por John White, pero aún queda otro. El barco que les queda es una pinaza. Es una embarcación pequeña, ágil y de fondo plano, principalmente utilizada para viajes cortos y encargos. Se utiliza cuando la embarcación principal es demasiado voluminosa o el agua es muy poco profunda. Cuando White finalmente llega en 1590, además de encontrar la comunidad desmantelada, la pinaza ha desaparecido. Y presumiblemente él habría pensado que los colonos la habían abordado y habían ido a algún lugar. ¿Dónde? No lo sabía. El propósito de esta embarcación era pescar o navegar entre las islas buscando alimentos o explorar a pequeña escala. No estaba preparado para largas distancias. Pero en una emergencia desesperada, sin otras opciones, este tiene que ser su plan A. Es cuestión de subir al barco o morir. Aquí los teóricos comienzan a especular sobre a dónde podrían haber ido en aquella pequeña embarcación. Esto no tiene en cuenta otra posibilidad. Creo que es una opción, que podrían haber perecido. Simplemente naufragaron y murieron. Esto es muy destacable. Hasta ahora, a lo largo de la historia, durante más de 400 años, la búsqueda de los colonos perdidos se ha limitado en gran medida a tierra, pero creo que es igualmente probable que las respuestas estén en el agua. Desafortunadamente, esta teoría hace que encontrar evidencia sea casi imposible. En primer lugar, no verás ningún rastro de lo que sucedió, a menos que alguien esté buceando al azar o escaneando el fondo de algún cuerpo de agua y tenga la suerte de hacer un descubrimiento entre 1,000,000. Es complicado incluso saber por dónde empezar a buscar restos de los colonos. No sabemos de dónde partieron. No sabemos cuánto navegaron. Ni siquiera sabemos hacia dónde iban. Si los colonos hubiesen decidido que era hora de navegar hacia algún lugar, el lugar más lógico sería volver a Inglaterra. Podrían haber hecho un viaje corto a algún otro lugar en el Nuevo Mundo, pero el Nuevo Mundo no les estaba funcionando, así que intentaron valientemente regresar a casa. Pensemos en esto. Si estás sin comida y sin esperanzas en una tierra violenta y extraña, ¿qué harías? Tratarías de regresar a casa, ¿correcto? Un lugar familiar, incluso arriesgando la vida. Habían sobrevivido al cruce en una dirección. Tal vez tenían lo necesario para lograrlo en la otra dirección. Otra colonia europea también hizo el viaje de regreso contra probabilidades aún peores. Es posible que los colonos de Roanoke hubiesen oído una historia muy conocida publicada en Europa 25 años antes. Un grupo de colonos franceses abandonados que comparten muchas similitudes con las aventuras de Roanoke. Es una historia que se volvería viral en el día de hoy, pero incluso entonces fue ampliamente difundida. En 1562, los franceses se dispusieron a establecer la colonia de Charlesfort, en lo que se convertiría en Carolina del Sur. Pero para el año siguiente, estos colonos también se quedaron sin suministros. Su líder, el almirante Jean Ribault, regresa a casa en busca de más provisiones, dejando atrás a 24 personas. Desafortunadamente, al regresar a Europa, Ribault es detenido inesperadamente, dejando a los colonos a su suerte en una tierra extraña, al igual que en Roanoke. Pero a diferencia de Roanoke, esta colonia enfrenta un obstáculo mucho mayor. Estos colonos franceses no tenían acceso a un barco. Así que en 1563, los franceses construyen su propio barco.